Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola. Yo esperando que iba a llegar. Yo no te quería tapar. ¿Cómo ¿Cómo están? están? Feliz presente. Feliz martes. Es martes, ¿verdad? Estaba en mi mente, dije, ¿hoy qué día es? Es martes. Estoy un poco perdida en los días de la semana. Avísenos qué tal se escucha, si se escucha doble, si hay algo que arreglar en el audio, please, antes de empezar con Si cualquier sale tema. bien, ¿Cómo les va esta noche? cuéntenos. Hola Nati, Hola, ¿qué tal? Nati. Hola Odette, Hola, ¿cómo va? hola. Avísenos si se escucha bien, si no se escucha muy doble a mí o a Erika, o si está muy fuerte, o si hay que algo. Si sale bien, porque yo me tengo que acercar. Si me ven así muy de cerca, no es porque yo le quiera robar protagonismo a Andrei, sino es por mi Porque le quiere robar micrófono. por protagonismo ya. No, yo hablo por cualquier mente maestra. Avisen si se escucha bien, si hay algo que se escuche mal. Antes de empezar con cualquier cosa, Buenísimo. cuéntenos qué tal están, qué hay de nuevo, qué ha pasado. Así. ¿Cómo les está digiriendo esta luna llena? Voy a ver si mañana o cuando tengamos el círculo quiero hablar un poquitito también de esta luna llena y voy a hacerlo también por acá. Pero hoy sentí de hablar de este tema que son las pérdidas eh, naturales o provocadas. No quiero utilizar en esta plataforma al menos mucho la palabra aborto porque se puede dar para malos entendidos, es como me pueden bajar el video, entonces la idea es que sea que cuanto más personas escuchen de este tema mejor, así que, pero voy a estar hablando un poquitito de eso. Es un tema muchas veces controversial, que es como juzgado y justamente estaba hablando ayer con mi hija mayor de algunas filosofías y algunas creencias que muchas veces están instaladas. Y antes que nada, me gustaría que quede claro que esto no es pro nada ni contra nada. Es como, no es pro aborto o contra aborto. Mi tema no es ni a favor ni en contra. Muchas veces cuando uno ve las cosas desde una mirada y donde le pone moral, no hay amor y no hay sentido de pertenencia. Entonces, si bien es como que dentro de lo que son los órdenes de la ayuda y mi mirada o mi filosofía de vida, todo lo que sucede está al servicio de la vida. Todo. Nos guste o no nos guste. Lo querramos o no lo querramos. Y en este debate con mi hija me decía, bueno mamá, pero deja un poco el servicio al destino y no puedo, porque forma parte de mi filosofía de vida el mirar todo tal y como es.
¿Ahí se nos escucha o no todavía? Ok, ¿hasta cuándo parezco parezco el reel ese? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento se me dejó de escuchar? Así más o menos hilamos o hilo un poquito. Te voy a dar el... o- ah, ok. Bueno, entonces, les decía que estaba hablando con mi hija. Mi hija mayor de repente es como un poco verticalista en una creencia. Entonces, desde los órdenes de la ayuda, que es a lo que me dedico, que es a las constelaciones, desde la filosofía de las constelaciones, todo lo que sucede está al servicio de la vida. Todo. Infidelidades, pérdidas, abortos, separaciones, que una persona se vaya antes de tiempo, que algo no se dé, que algo se dé, el regalo de poder recibir la vida o que algo se nos quite, el dolor, la culpa, personas que vienen a trascender en nuestra vida desde el amor y desde el dolor, todo está al servicio de la vida. Todo lo que nos sucede. Entonces, siempre mi mirada va a ser desde ese lugar o desde ese orden. Desde mirar a todo tal y como es y poder comprender que por sobre todas las cosas somos un eslabón. ¿Hacia dónde? Somos un eslabón de nuestro sistema familiar o desde nuestro sistema colectivo y somos un eslabón hacia adelante, hacia la vida, hacia nuestro destino y hacia nuestro lugar. Yo sé que muchas veces desde la parte espiritual está la individualidad, está como el ego. Es como que yo tomo mis propias decisiones, yo hago lo que quiero hacer para liberarme de esta mole o para liberarme del pasado o para liberarme de lo que no quiero ver. Pero los resultados es que a la hora de la verdad eso no termina de funcionar. Entonces, cuando yo me veo como un todo y empiezo a ver cada cosa desde un conjunto, desde un sistema, entonces ahí puedo empezar a comprender y estar un poco más con la película o con el guión de vida que nos ha tocado. Saliendo de la dinámica del ego o saliendo de la dinámica de voy a hacer esto y punto. Si ustedes tienen preguntas o dudas, recuerden hacérnosla. No hay preguntas buenas o preguntas incorrectas. Recuerden que con todas las preguntas aprendemos todos. Y también es como encaminar un poquito el tema hacia ahí. Entonces, lo que nos guste o no, lo que rechacemos o no, lo que nos produzca placer y satisfacción, todo está al servicio de la vida. Cuando yo puedo entender que todo lo que me sucede está al servicio colectivo y está al servicio de la vida, voy a poder entender un poco más a profundidad cuál es mi destino,
Mi destino no solamente en lo que tiene que ver conmigo, mi destino lo que tiene que ver con todo el conjunto en sí. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Hay algo que quieras decir o antes de empezar o algo? Para que no me Em, digas que ya entro de lleno con el tema y no doy preámbulo. Nada, no se olviden de seguirnos. Vamos a empezar ya con el spam bien. No se olviden de activar la campanita, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, no se olviden de que si tienen Amazon Prime, que ahora que es día Prime en Prime, tienen una sub gratis con Twitch. Si vinculan su cuenta de Amazon Prime con Twitch, tienen una sub gratis, así no ven tantos anuncios. Si están en YouTube, no se olviden de suscribirse, ya dije, activar la campanita, de darle me gusta, dejar un comentario y nada más. Eso es todo. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar hablando de las pérdidas naturales, ¿sí? Las pérdidas que se dan espontáneamente. La base para entender las pérdidas es la siguiente. Cuando hay un bebé que decide, porque esta es la palabra importante. Cuando una madre está gestando vida, esa vida está conectada al destino de la mamá y al destino del sistema familiar. O sea que esta es una información muy importante. La vida de ese bebé no solamente está en manos de la mamá, está en manos del sistema familiar. El ADN del sistema familiar, la información que viene detrás de ese sistema familiar, decide si ese bebé nace o si ese bebé no nace. O sea que esa vida, ese feto o ese embrión o esa vida que está empezando a latir y está empezando a tener vida, depende y está conectada y está al servicio del destino colectivo. O sea que el bebé muere en lugar de uno de sus padres. ¿Cómo puede ser esto? Dentro de la mamá o dentro del papá hay lealtades y hay intrincaciones. Mucho me preguntan qué es la intrincación porque estamos más vinculados con la palabra lealtad que con la palabra intrincación. Lealtad es como algo consciente. Yo repito un programa, un patrón, una emoción de una persona, haya conocido o no haya conocido. Pero la intrincación es, yo estoy tomada por el destino de ese familiar, lo haya conocido o no lo haya conocido. Entonces, una pérdida natural, un aborto espontáneo, no importa si fue al primer día, al segundo día, a los 9 meses, a los 8 meses. Hay veces que las mujeres tienen pérdidas porque tienen pequeños retrasos y después le viene el periodo y muchas veces eso también se convirtió en una pérdida, solamente que la persona no es consciente. Entonces, una pérdida natural es el destino al servicio de la vida de ese embrión o de ese feto que por una lealtad o por una intrincación a alguno de sus padres dijo, yo me voy para que ustedes vivan. Eso significa que en el destino de la mamá o en el destino del papá estaba tomado por el de algún ancestro, o en el no poder tomar la vida, o en el que algo le iba a suceder a alguno de los dos. ¿Se entiende esto? Porque esto es muy importante como para que la persona, obviamente la madre en este caso, salga de la dinámica de la culpa, de que hizo algo mal
o de que no hizo lo suficiente o de que faltó. Muchas veces cuando me toca trabajar con mujeres que tuvieron una pérdida en el camino, primero que nada está una de las cosas que puedo observar es que la dinámica del padre es como que el padre ni cortó ni pinchó. Y en una vida se da de a dos. Sea madre soltera, sea casada, sea separada, lo que sea. Tiene que ver con el óvulo y el esperma. El óvulo que lo da la madre y el esperma que lo da el padre. Entonces, en esa dinámica de las parejas se formó una vida. Entonces, primero que nada, no corre solamente con la historia de la mamá, sino también corre con la historia del papá. Entonces, cuando a mí me toca acompañar, está el hecho de que quede la culpa de que si hubiese dejado de trabajar, si hubiese hecho tal cosa. No. Así fue, no solamente por lo que yo haga, porque muchas veces la mujer cree que puede controlar hasta lo que sucede dentro de uno. Y lo que sucede dentro de uno y lo que sucede fuera de uno está al servicio de la vida. Nati dice, Erika, si es así, entonces yo ni por las dudas tengo que pensar en tener hijos. Bueno, ahí es donde hay que sanar. ¿Se entiende? Ahí es donde uno empieza a tener la responsabilidad de lo que hay detrás de esa decisión. ¿Entiende? O sea, si el bebé no nació, ya sea porque se haya abortado o haya sido una pérdida, Sí. siempre en cualquiera de los casos, entonces es porque ellos están salvándole la vida a los padres. O sea, es siempre en esa dinámica, no importa si es Sí, una violación. sí. Solamente que cambia cambia algunos aspectos de la intrincación si fue una pérdida natural o si fue provocada. Ahí Son es donde diferentes, cambia. pero Ok. el mensaje es lo mismo. Ok. En una pérdida natural, no quiero entrar en la otra para no confundir, Sí. pero en una pérdida natural, el bebé viene a decir, yo lo hago por ti, mamá, o yo lo hago por ti, papá. Yo me voy para que ustedes tengan vida. Nos está salvando de algo. Toda muerte es alguien muere para que alguien viva. Toda muerte necesita de un renacimiento. Y justamente me encantó este tema también para hacer conexión con la luna llena, porque esta luna llena de hoy tan en particular que se vincula con justamente la previa al mes de agosto, donde se marca una división de la mitad de año, y esta luna llena tiene un mensaje de hasta que lo que no se tenga que morir se muera del todo, lo que tiene que nacer no nace del todo. No sé si se entiende. Algo tiene que terminar de morir para que algo resurja como tiene que renacer. Entonces, muchas veces, cuando se produce una pérdida, o uno obvia eso, es como que no existió, no tiene lugar, o uno se llenó de culpa. Entonces, esa vida que lo hizo desde un destino, desde un servicio a la vida, no es vista como tal. Entonces, cuando hay una pérdida, lo principal es la gratitud y el agradecimiento de gracias por tu entrega, gracias porque viniste a cumplir tu misión de vida. Esa era su misión. Más allá de que si la mamá estaba o no estaba disponible.
más allá de lo que pasara entre el papá o a la mamá. En el destino, en la misión de vida de esa vida que tocó tambo en la panza de la mamá, el tiempo que necesitó tocarlo, estuvo al servicio de nosotros, o sea, de los padres y del sistema colectivo. Y así como fue perfecto. Pero, y ahí también tiene que ver lo que esa pareja debería de sanar, digamos, emocionalmente, porque también me supongo que tiene que ver mucho las emociones de ellos dos, no solamente el en sí que no se muera una persona, sino creo que va más también por un cambio de creencia, una cosa así, ¿verdad? ¿O no? No, porque la pérdida de un bebé natural, yo lo puse acá, es, yo muero como tú. ¿Esto qué Ah, ok. significa? Que uno de los dos padres en algún momento tuvo un trauma, un dolor o una intrincación con alguien del sistema y se quiso morir. Ah, ok. Entonces, esa pérdida viene a decir, yo me voy para que vos vivas, Ah, para o que sea, vos es tomes la literal. vida. Sí, Ok. yo me llevo esto que está acá adentro. Estoy a tu servicio, papá o mamá, o estoy al servicio del destino colectivo para que esto se termine acá. Entonces, desde ese lugar, algo se transforma. Por eso muchas veces el bebé que viene después de una pérdida viene desde un lugar más disponible. Claro que todo va a depender del destino de quien venga y quien pueda lograr la vida, si se habló o no se habló de la pérdida anterior, si se lo puso como segundo en el sistema familiar y no como el primero, si se le dio lugar a esa pérdida o no, si había mucha culpa, ¿se entiende? Pero ahí ya entraríamos en una dinámica de hermanos que también vamos a hablar de eso, pero no hoy. Entonces, esa pérdida necesita ser agradecida. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por haber muerto por mí o gracias por haber muerto por papá o al sistema o al destino o a quien sea. Pero desde la gratitud y desde el reconocimiento de que es el primero, haya estado 2 segundos en la panza o 9 meses. Es el primero. Hay personas que deciden ponerle nombre, hay personas que deciden poner como algo, qué sé yo, un test, un zapatito, algo en honor a eso, no importa. Pero es como saber que fue el primero, el segundo, el tercero o el último, tuvo su lugar en el sistema y necesita ser agradecido, visto, saber que su misión de vida cumplió su propósito. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a las pérdidas naturales. Y ahora entramos en los que son los abortos provocados. Es un poco diferente la dinámica, pero también muere para que los padres vivan. Pero sí, bu- Estaba muteado. Hola, bro. Hola, Odette. Muchas gracias. Si ven algún retraso, si hay algo que no sé si hablaste, André, pero no te escucho. No, no se escuchó. Em, si hay algún tipo de retraso en la transmisión, avísenme, porfa. Porque de repente veo que se quiere ir el internet. No sé si es el internet o qué es, o si es Twitch. Pero avísenme, por fin. Y seguimos. bien. Entonces, preguntitas hasta acá en la dinámica de lo que son las pérdidas naturales, dudas,
consultas. Obviamente que esto uno lo tiene que trabajar a profundidad. Yo no lo quiero hacer ni por string ni por nada, porque cada dinámica y cada sistema es diferente. ¿Se entiende? Para mí son cosas que se trabajan en lo individual, con el respeto, con la atención, con la, con la seriedad que eso se merece. Entonces, pero cada uno va a saber por dónde lo va a trabajar. Bien, entonces, entramos en la dinámica de los abortos provocados. Así como hablamos, lo tenemos que ver al servicio de la vida. Entonces, cada atraso que una mujer pudo tener implica una pérdida, dice Nati. La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. No digo si una mujer tiene siempre retraso. ¿Se entiende? No digo de una mujer que le viene el periodo un mes sí y otro mes no. Pero la mayoría de las veces, cuando uno es regular, cuando uno tiene su calendario y generalmente dura 27, 28, 29 o 30 días y hay 4 días de atraso, 5 días de atraso, estamos hablando de una pérdida. Haya dado positivo el test o no haya dado positivo el test. Pero eso necesita ser visto. Es como, hay veces que uno no tiene idea, porque o sea, no hay forma, porque eso nadie nos enseña. Tengo una pregunta, Sí, porque viste que no soy mujer. Cuando hay un atraso en el periodo, si vos sos una mujer que tipo, cada 23 es tu día, lo que sea, ¿verdad? Es tu fecha. Cuando hay un atraso por A, B, C, que sea el motivo, y pasó, digamos, una semana o semana y media, ¿eso ya se puede considerar? Y otra pregunta, si eso se puede considerar, ¿hay como un dolor extra en la mujer o sigue normal? ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque si hubo un atraso, supongo que algo está pasando dentro de tu útero. Y me imagino que si pierde o después le viene, va a ser un poco más doloroso o no. sí. Ah, Es un poco más doloroso y generalmente el sangrado en algo varía. Hay veces que la negación es una capa de protección al dolor. Es como que alguien sabe, pero espera a que le venga. Entonces ahí es como que descansa. Pero tiene que ser considerado como una pérdida. Nos ha pasado muchísimas veces que una persona cree que tuvo, digamos, tantos hijos, pero a la hora de hacer una constelación aparecen como algunas pérdidas más. Y es como que es normal, es como, formó parte de algo inconsciente o de algún programa o algo. ¿Se entiende? Pero tiene que tener su lugar como, o sea, como una pérdida natural. y puede ser que una mujer pueda tener, porque ya tuvimos el caso, por ejemplo, que eran como 10 por ahí, 10 pérdidas, 14 pérdidas, 15 pérdidas. O sea, se puede dar así de esa manera. Sí, claro. Sí, Pero claro. Yo uno, recuerdo una constelación de una señora que tuvo 7 pérdidas y 2 vivos. Y son 9 hijos en total. pero o sea, no está estúpida nomás. En esos 9, o sea, en esas 7, sí o sí, ella sintió algún tipo de dolor o algo diferente, o hay veces que uno no siente nada. En este caso eh, o sea, fueron pérdidas que estaban, o sea, que la señora supo y al primer mes, y que inclusive eso hizo reposo. Pero hay veces que la mujer no se permite sentirlo como una pérdida.
Entonces, va a depender del programa y va a depender de la personalidad de cada uno. Pero un retraso fuera de lo normal, no importa que sean 3, 4, 5 días, puede simbolizar una pérdida. O sea, pero ahí ya no, o sea, no es inconsciente. Conscientemente el cuerpo genera eso, o sea, esa vida viene a generar eso, ¿verdad? Totalmente. Esa vida viene a morir para que vos vivas, o para que la madre viva, o para que alguien viva. Qué fuerte este tema, che. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Se Buenas entiende? noches. Sonia, ahora que te veo, todavía no te respondí porque todavía no hablamos con Eri. Hoy terminó un flat tarde, entonces todavía no Sí, yo respondí. terminé la sesión y ahí Por me si subí. acaso. Pero Después, ya después me dijo, hablamos. ya me dijo André. Em, Bueno, ah, entonces, atención acá a diferencia de lo anterior. Lo que viene a simbolizar es lo mismo, ¿sí? Ese bebé se va, solamente que fue provocado para que uno de los padres viva. Pero cuando hay un aborto provocado, generalmente ese bebé le está dando lugar a alguien que en el sistema murió o por accidente o, por ejemplo, esta semana estuve trabajando con este tema también y un abuelo de la persona que hizo un aborto provocado murió de peritonitis. O sea, entró por algo que era supuestamente algo como era una, ¿cómo se llama? Una apendicitis, y en el quirófano se terminó convirtiendo en una peritonitis y ahí ya se fue. O un accidente o una muerte preventiva, una muerte rápida, así como un ataque cardíaco o algo. Entonces es como que esa muerte que le toma, voy a arreglar esto, de sorpresa a ese bebé, se conecta o sigue el destino de ese familiar o de ese ancestro con los cuales sus papás estaban intrincados. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando eh, ese embrión en su destino está que uno de sus padres termine con la vida, ese embrión o ese feto, esa vida, lo que está diciendo es: yo moriré como tú. O sea, a ese ancestro o a esa ancestra que tuvo esa muerte violenta, que tuvo ese accidente o del cual rápido le agarró, que no lo pudo digerir o que no lo pudo eh, pensar, despedirse o lo que sea. Entonces, lo que se está haciendo es, ese bebé está muriendo en lugar de el papá o de la mamá que tenía una intrincación con este familiar. Entonces, todo está al destino y al servicio colectivo. Ese aborto lo único que necesita es tener su sistema en el lugar. Vos pertenecés. Y muchas veces es como que antes se decía que la persona tenía que contar lo que hizo. Es como que decir, porque si lo decía o si lo confesaba, era como que estaba en paz. Y yo anoté acá algo que ha sido un lema en mi vida, desde lo que es mi filosofía de vida hoy. Ya todos conocen muchas veces mi historia, de todo lo que yo he estudiado, de todo lo que yo he hecho y con lo que yo me quedo. He tomado lo bueno y he desechado lo malo. Y algo que a mí me ha cambiado la vida fue esta frase que yo se las anoté acá. En la moral, en lo que yo etiqueto como moral, como moralina,
no hay amor y no hay sentido de pertenencia. Entonces, muchas veces una madre que abortó o una hija que sabe que su mamá abortó, al decirlo, genera como un miedo en la dinámica de hermano. ¿Por qué? Porque hay como un miedo. Porque desde la moral nosotros lo tomamos como lo mató. Y a eso le damos una energía de muerte. Con que los padres se hagan responsables y le den su lugar y asuman y acepten el destino de esa vida y el destino de ellos al servicio de la vida, es suficiente. N- ¿Cómo es si una dinámica entre hermanos, o sea, ¿cómo es? Claro, porque muchas veces cuando alguien trabaja esto y lo saca a luz, antes estaba mucho el hecho de que tenía que decirse a los hermanos, a los demás hermanos que están con vida. Es como que Ah, ustedes tenían que haber tenido un hermano, pero ah, es esto, como darle ese lugar entre ellos, claro, ¿verdad? es darles el lugar, pero sin decir qué sucedió. ¿Se entiende? O sea, contar más o menos, sí, tuve una pérdida, punto final, o no. Hubo un hermano antes que ustedes. La responsabilidad la asumen los padres, Ah, ambos padres. Haya sido lo que ya. haya sido un touch and go, haya sido el amor de su vida, haya sido un amante, haya sido lo que haya sido, ambos padres. Y ahí es donde entra la importancia de darle lugar al hombre. Ya. Porque para crear esa vida se necesitó y tiene que haber sido producido con amor. No importan las condiciones y no importa nada. Hay personas que dicen, vine como resultado de una infidelidad, vine como resultado de tal cosa, vine como resultado de lo que sea. Lo único que uno necesita saber es que fue que en el momento en el que el espermatozoide se juntó con el óvulo, hubo un acto de amor, de unión, de vida. O sea, fue la vida misma uniéndose y creando vida. ¿Qué pasa después de esa unión? Depende de los padres y depende del destino colectivo. Ahora, una vez que ese bebé sale con vida de la panza, ya, ya necesita de un colectivo, ya necesita de ayuda, ya necesita de un servicio que lo va a mantener con vida. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto y por eso mi conexión con la abundancia y mi conexión con la salud y mi conexión con mi pareja, con mi ser pareja, depende de que qué. De que yo sepa que el único deber que tenía mi mamá era mantenerme con vida, nutrida, asistida, que yo tomé todo lo que necesité de ella dentro de la panza y que fue todo y que fue suficiente. Haya sucedido lo que haya sucedido. Cuando yo puedo ver eso, puedo entender que mi conexión con mi salud y mi conexión con mi cuerpo depende de eso. Que mi conexión con la abundancia depende de eso. Porque yo muchas veces no acepto, me quiero quedar con los hechos, buenos o malos, las intrincaciones buenas o malas que hayan sucedido con mi mamá, sin saber o sin entender que en el mayor estado de vulnerabilidad, todo lo que yo necesité, oxígeno, sangre, alimentos, nutrientes, poco o muchos, pero lo suficiente para mantenerme con vida,
lo tuve. Y esa es la principal fuente de abundancia que yo necesito tener. Hoy hablaba con alguien que vino después de muchas pérdidas en su sistema, o sea, pérdidas de bebés de su mamá. Ella tuvo, digamos, como la bendición de ser como criada con su abuela y después ya sus hermanos tuvieron otro tema porque fueron criadas por su mamá. Y ella quedó como con una deuda de que lo que ella recibió de su abuela le generó como todo ese cariño que los hermanos no tuvieron, le generó como la deuda de yo les tengo que dar lo que ellos no tuvieron. No. Ese cariño de la abuela que tuvo esta consultante fue un regalo de la vida. Y el destino de sus hermanos pertenece al destino de sus hermanos. Por eso voy a hacer un stream, seguramente que ya desde Brasil, sobre la dinámica de hermanos. Porque es muy importante mi lugar y lo que yo tomé y lo que la vida me regaló. La conexión de cada uno. Y yo lo puedo entender porque fue así mi historia. Mi relación mía y de mis hermanos y mis historias fueron totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque yo tuve un extra que mis hermanos no tuvieron. Todos formamos parte del mismo destino porque tuvimos a la misma mamá, diferentes padres, pero a la misma mamá. Pero ya lo que la vida nos dio, lo tomamos como un regalo. Y el yo haber trabajado, que a pesar de las intrincaciones, las lealtades, claro, yo no morí en la panza de mi mamá, pero después sí, yo tuve una intrincación directa de yo como tú. Pero en lo que dependía de ella, que fue mantenerme con vida, lo hizo. Ya después lo mío dependía de mí. Entonces, cuando yo puedo ver esto, puedo ver que las pérdidas en el sistema familiar tienen que ver con un destino de ese bebé con los padres y de ese bebé con todo el sistema familiar, todo el árbol, que no estamos disociados, no salimos de un repollo. Y el excluir a una rama de ese árbol cuesta carísimo. El juzgar a alguien en la rama de ese árbol cuesta carísimo. Cuando alguien dice, yo no me hablo con mi papá, yo no me hablo con tal cosa, yo no me hablo porque desde el juicio, desde el dolor, no digo que uno tiene que tener una relación cuando no hay relación, no hay y punto. Pero yo estoy en paz aún con eso. Yo puedo no tener una relación con mi papá o no tener una relación, no, ni siquiera hablarme, pero estar en paz en mi corazón. Pero cuando yo le pido a la vida que me dé lo que mi mamá no me dio, o desde un lugar de víctima, que paguen justos por lo que no les dieron, ahí es donde se complica. Entonces ahí es donde yo no estoy en paz con mi madre o no estoy en paz con mi padre. Le leo a Nati. Bueno, Erika, ¿y qué pasa con las mujeres que tienen síndrome de ovarios poliquísticos. poliquísticos? ¿A qué se asocia eso? ¿Por qué se vincula con dificultad para un embarazo? Bien. Los ovarios poliquísticos son pelotitas, ¿sí? De bolsitas de agua que se forman en el útero. El útero como, digamos, es un músculo. Al tener esas pelotitas, se empieza a engrosar, ¿sí? El útero para crear vida necesita de una temperatura, necesita de un grosor, necesita de un ambiente. Entonces, cuando el útero se empieza a engrosar
y esas bolsitas de líquido se empiezan a gestar, entonces es muy difícil que el cuerpo entienda la orden de que el útero está disponible porque hay algo que está tomando el lugar. ¿Se entiende? Es como si mi cuerpo recibe la orden. Voy a poner el ejemplo bien fácil como cuando uno toma cortisona, ¿sí? La cortisona es algo que todos generamos, el cortisol nos mantiene con vida, hace que el corazón late y que nosotros tengamos la energía disponible para hacer lo que hacemos. Cuando alguien tiene alguna alergia, ¿qué es lo que hace? Toma cortisona y el cerebro deja de tomar la cortisona. Por lo tanto, para que cortar con la cortisona, yo tengo que disminuir la dosis y al disminuir la dosis mi cerebro dice, ahora puedo generar la cortisona normal porque estaba tomado por una pastilla. Con el cuerpo y con los órganos funciona exactamente de la misma manera. Si mi mente inconsciente o si mi información en mi ADN cree que mi útero está siendo tomado por bolsitas de agua, entonces es muy difícil. Y desde la mirada de las constelaciones, los ovarios poliquísticos son emociones mías y del sistema familiar que no se dijeron, que no se reconocieron y que no se lloraron. Cosas que no se dijeron. Desde la biodecodificación, la garganta, el corazón y el útero son como el triángulo de las Bermudas. Pasan cosas que solo Dios sabe lo que pasa ahí. Lo que uno no dice, y desde la parte fisiológica también, porque en la garganta tenemos a la tiroides y la tiroides es la que el segundo receptor, digamos, donde dice qué hormona se va a provocar. Entonces, la tiroides regula el tiempo. Por ejemplo, de la tiroides depende de que la mujer menstrue a tal edad, que se le desarrollen los senos, los pelitos, el olor debajo de las axilas. Luego depende de que la mujer pueda menstruar. Luego, cuando llega a tal edad, la menopausia. En los hombres también, solamente que son otros procesos. ¿Qué pasa cuando yo estoy conectada o estoy intrincada con mujeres de mi sistema que tuvieron que ser madres en lugar de niñas, que se casaron antes de tiempo y que no vivieron su adolescencia, que tuvieron que ser madres de sus hermanos o madres de sus madres, que se quedaron en una niña eterna herida, que no vivieron sus propias pérdidas y sus propios duelos? Eso está en mi ADN, porque el ADN está como conectado, así como Stranger Things. ¿Vieron una mente maestra? Así tal cual funciona el sistema familiar. Entonces, lo que pasa en uno recibe la información el otro y así sucesivamente. Entonces, los ovarios poliquísticos son, yo tengo mi tiroides al servicio de las mujeres de mi sistema que no vivieron en su tiempo, en su realidad, pero como yo no me permito, quizás porque me hice una coraza en el corazón porque preferí no ver, entonces el útero dice, no te preocupes, corazón, yo sé que vos no podés con esto, entonces yo me hago cargo y todas esas emociones se empiezan a anidar en bolsitas. Y si yo estoy intrincada con las mujeres de mi sistema, posiblemente yo sea mamá de mi mamá, mamá de mi hermana, entonces no estoy disponible para ser madre. Y ahí es donde el útero dice, nosotros acá nos quedamos confortables. Esto es algo a trabajar para poder liberar, ni siquiera con el rol de ser madre.
pero esto se complica en el útero, se complica en el tomar la vida, se complica en el poder disfrutar de la vida de uno en el destino. O sea que cualquier tipo de problema en el útero en sí, o son emociones o son intrincaciones que uno tiene con el sistema familiar. Sí, lo mismo Ahora, los hombres en la próstata. no, claro, o sea, lo que voy es, si la mujer está, digamos, bien para tener un hijo, pero ese hijo pierde, es cuando se produce eso de que esa vida vino por otra vida. Exactamente, vino Ahora, para darle vida a uno de los dos padres. exacto, ya, pero ahora cuando uno de los dos tiene algún problema en los huevitos o en el útero, es porque hay emociones o intrincaciones con el sistema familiar. Así mismo, que Ok. tienen que ser resueltas para uno poder seguir dando la vida o no, porque ya no importa eso, Claro. eso ya es libre albedrío y decisión de Pero, cada uno, pero poder sanar eso. y también hay casos donde no se puede sanar, en el sentido de que si vamos a mirar desde las constelaciones y una persona que no tiene vida, o un hombre que no tiene vida en los espermatozoides, que hay muchísimo eso de que o son muy caihuelos los espermatozoides o literalmente no tienen vida los espermatozoides, ¿eso se puede trabajar de la constelación Claro, o hay cosas que literales, sabes que no, claro. no, no funciona? No, totalmente. Es más, hoy en día hay ginecólogos que lo ven desde una mirada más holística y ya en lugar de dar hormonas, les hacen trabajar a las personas la parte emocional. Gracias a Dios o a la vida o al universo o a quien sea, ya esta parte se está viendo también científicamente. Le mandan a hacer ejercicio, le mandan a hacer meditaciones, le mandan a hacer terapia, le mandan a cambiar la alimentación, porque hoy en día científicamente ya se descubrió, hace años esto, pero hoy en día ya es está más naturalizado el trabajarlo de esta forma. O sea que, por ejemplo estúpido, ¿verdad? Pero Mónica y Chandler. Viste que Chandler, por ejemplo, no tenía los espermatozoides muy pum para arriba Claro, y no llegaba claro. al coso de Mónica. Y Mónica otra vez tenía un ambiente que era tipo Hostil, hostil, que era claro, la muerte otra vez a todo. claro. Eso se puede trabajar, Totalmente. ¿Por qué? Porque la historia de Mónica con la madre, se odian. O se- sea, ella le odiaba. ella Ese nunca se quilombo, sintió vista por la mamá. Y sí, Chandler, su padre, que se transformó en una mujer. claro. Entonces, todo eso te muestra. O sea, ahí en ese caso, por ejemplo, ellos, unos añitos de terapia, unas cuantas constelaciones Se encima, podría haber resuelto si estaba en su destino. destino Ajá. ser madre. Porque lo que pasa, lo que nos pasa, muchas veces, por más que nosotros le veamos como un fin, por eso cuando alguien me dice, Erika, yo me quiero embarazar, lo importante es ver los programas y las intrincaciones, ya lo que pase o no, no nos podemos poner en el lugar de Dios No, claro. porque no sabemos qué va a Pero, pasar, pero por lo menos si puede ver y puede sanar, ya y está también más que... una vez dijiste que, o sea, no es, pero, y también una vez dijiste que una persona, un personaje de Friends, hola Beta, y también dijiste una vez que la gente que, o sea, no es que la gente que, las parejas que deciden adoptar tienen también un cierto, están rompiendo una cadena en ese sistema familiar de esa criatura, ¿verdad? ¿Así era o estoy recordando mal? La No sé si me, fecundación, no sé si me fui todo a otro tema, te fuiste a otro tema, viste, así que me acordé nomás, porque claro, si uno, a ver, uno puede entender que capaz tenga un ambiente hostil para tener un hijo y el hombre tampoco tiene las mejores probabilidades o el mejor estado de huevos y uno decide adoptar, pero también uno ahí interrumpe algo, ¿verdad? ¿O no? claro.
Ahí abrimos harina de otro costal y no lo quiero decir así porque no quiero que después se tome para cualquier cosa, pero tiene que ser como muy, muy meditado esa decisión. Y Ah, tiene que ser realmente por una cuestión no de salvar a nadie, sino de decisión y de entendimiento, pero tiene que ser trabajado también eso. Lo vamos a hablar lo vamos a hablar la adopción. bueno, espero de ese tema. Eh, bien. Otro punto que quería hablar sobre esto es, bueno, Stranger Things es una serie que está como muy de moda. Una de las del grupo que es Robin, ella es la hija de Uma Thurman, para los que no lo sabían, no sé si se acuerdan de Kill Bill y de esta que hizo con John Travolta, la del, no me acuerdo, pero era algo así, tipo de asesinato. Eh, bueno, ella es su hija y se llama Maya Ray, que hace el personaje de Robin, y justamente le consultaron a ella. Fue público cuando Uma Thurman, que fue su mamá, decidió abortar a un embarazo que fue anterior a ella y le consultaron a ella en una entrevista cómo tomó esto de su mamá y cuál era la mirada que ella tenía hacia su mamá. Y ella dijo que no puede objetar nada ni juzgar nada porque si su mamá no hubiese tomado esa decisión, ella no estaría con vida. Entonces, de esto se trata, de no juzgar, de no etiquetar, de no sacar la frustración con nada ni con nadie en contra del sistema familiar, de aceptar la responsabilidad, de ver la realidad. No hay hijos buenos o hijos malos. Los hijos ven lo que los papás no pueden ver. Están al destino del sistema familiar. Y cómo pueden los hijos liberar, entender o comprender lo que los padres no pueden ver o las emociones que no pueden ver, eso ya va a depender del destino de cada uno. Y dentro de la dinámica de hermanos, cada uno tiene un destino diferente. Entonces, muchas veces yo escucho personas, mujeres o hombres, que me dicen, en teoría yo soy el primero, pero yo no me siento como el primero. O siento que tengo una carga, o siento que tengo una sombra, o siento que yo necesito o dependo emocionalmente de alguien, inclusive cuando en el útero eran dos y después queda uno, se siente esta dependencia y esta ausencia. Eso es algo que yo lo trabajo mucho con mi hija menor, porque eran dos y uno se absorbió. Entonces, claro que ella va a depender, va a necesitar completarse con alguien porque en su primer instancia de vida estaba eso, o salvar a alguien por lo que no pudo salvar a su hermano. Entonces, son dinámicas que se tienen que trabajar con mucho amor y con mucho respeto, observando y mirando con buenos ojos el destino de cada uno. Haya pasado lo que haya pasado, así fue para cada uno. Entonces, cuando yo asumo el lugar que quizás no fui el primero, quizás fui el más esperado porque vine después de muchas pérdidas y claro, era muy deseado, pero el peso que también genera eso para el bebé que nació con vida. Entonces, todo esto tiene que ser trabajado con mucha introspección y con mucho respeto al servicio de la vida, honrando el destino y la decisión de cada uno, que así como pudo ser, hizo con las herramientas que cada uno tenía. Así que dicho esto, cada uno sabrá qué tiene que llevar a la profundidad. Es que el aprendizaje más grande también es cuando uno toma realmente su lugar de ser hijo, uno deja también de estar exigiendo cosas al mundo, a la vida, a los padres. Porque si vos tomás solamente el aprendizaje de que, boludo, 9 meses, ya
te dio ese lugar, ese cariño, por más que vos no hayas sentido eso, te dio la vida, ¿entendés? Y Claro. ya no hace No falta, solamente la vida, todo. claro, y ya no hace falta, lo que voy es, no hace falta reclamar. Cuando uno realmente está en el lugar de hijo y realmente uno toma la vida, uno deja de exigir cosas a los demás y de Claro. estar juzgando todo el tiempo. Y tomando su lugar, que quizás el lugar sea irse, o Claro, el lugar sea no hablar más. No estoy juzgando o etiquetando o diciéndole a nadie qué tiene que hacer de su vida porque cada uno sabe lo que puede hacer con lo que tiene. exacto. Pero sí ver cómo está acá adentro. La conducta, lo conductual depende de cada uno, pero sí analizar, sí entrar en introspección y sí ver a qué yo le estoy dando, a qué estoy alimentando, qué no estoy viendo. Me encantó uno de la temporada 4 de Stranger Things, uno de los capítulos que ella vivió un suceso traumático. Spoiler alert. Voy a spoilear. Por si No acaso. puedo no hacerlo. Y decía que tenía que recordar y para eso era como que ella se metía en una pileta con agua con sal y iba un poco hacia atrás a recordar ciertas memorias y vio que la historia que ella se contó fue un mecanismo. Era más fácil creer que ella era un monstruo a ver que fue utilizada y a ver que fue manipulada desde una herida. Entonces, cuando nosotros caemos en la realidad, necesitamos tiempo para procesar esa realidad y dejar de utilizar la máscara de monstruo y asumir la responsabilidad de que así fue y de que no supo en ese momento hacerlo de otra manera. Entonces, como la mente nos quiere mantener con vida, nos va a contar cualquier historia. Y por otro lado, están las intrincaciones y las lealtades. Es un camino de toda la vida el estar en nuestro lugar, el abrazar nuestra historia tal y como fue y poder dejar el pasado en el pasado para que el presente esté en el presente y yo esté en mi realidad. Cuando algo deja de estar en un estado natural, como un ovario poliquístico, como muchas pérdidas o como lo que sea, entonces yo no estoy en orden, no estoy en mi destino. Por lo tanto, no estoy en mi vida. La idea es que yo pueda cumplir mi misión de vida y estar en mi camino. Tomar la buena vida, como dice Joan Garrido. ¿Está bom? Tá bom. ¿Se entendió? Tá joia. Sí, se entendió súper bien. Quiero saber lo de las opciones, lo de los hermanos. Quiero saber más. Creo que... Posiblemente. ¿Qué? Ah, no, decí. ¿Decí? Yo antes me perdí un poquito, pero a lo mejor es porque llegué tarde. Sí, para... Podés ver después, o porque no soy mujer. Puedes ver después en YouTube, salvo suscribirte, activar la campanita, dejar un comentario, un me gusta, y ahí puedes ver todo el resumen otra vez. Sí, te faltó la primera parte, LOL. Sí. Creo que fue por eso. O puedes ver otra vez acá sin drama. No, ya me olvidé lo que iba a decir realmente. Bueno, Decimos posiblemente este sea nuestro último stream posiblemente. en Paraguay, porque tenemos que empezar a desarmar ya todas las cosas. Así que ténganme paciencia. La gente del círculo, la gente de la formación, prometo que me voy a poner al día. Prometo. Lo haremos. Y también con el stream. Posiblemente haya un último. Puede ser esta semana. Puede ser.
No quiero decir va a haber tal día, tal hora, porque el internet tenemos que cortar la semana que viene. Y hay que desarmar Y todo. hay que desarmar la compu y Andrei, demás. desarmar su compu es como decirle que yo le voy a desarmar su talón de Aquiles, más o menos, pero Me duele el chiqui. Pero no va a tener con qué entretenerse, qué editar y qué hacer, voy a... pero Algo ya voy a inventar. Bueno. volveremos matrixados. Volveremos. Yo Ya creo que desde... realmente esta es nuestra última semana de internet. Así que seguramente hacemos algo o dejamos grabado algo. Pero semana que viene ya no hay internet. Semana que viene tampoco hay internet. Y recién la primera semana de agosto, aprox, capaz. Porque después hay que conseguir que nos armen la PC. Vamos a Pero tener aunque PC. sea algún videíto, No, y de vamos a hacer. seguro vamos a hacer algún vivo, pero tipo Instagram o Sí. cosas así. Lo más probable. Capaz un Twitch, pero con el teléfono no sé qué tal va a salir. Vamos No a tiene probar. mucha pinta de que aguante Desde la isla. desde la isla. A Hoy todos, no decimos. infinitas gracias por la compañía, por el amor, por todo. Como siempre, no me canso de agradecer. El agradecimiento es mi motor, mi combustible, por todas las personas que nos han escrito a dónde nos íbamos, qué Sí. íbamos a hacer. La verdad que no queríamos decir mucho No queríamos decir porque nada realmente para... hasta tener todo Sí. firmado, hasta tener todo encaminado allá también. Si hay algo que creemos son las energías. Lo Tal, queríamos decir por decir nomás, después, qué sé yo, lo que pase, tal cual. será Así conservar que y nos vamos cuidar a nuestra Brasil. energía. Vamos a Nos vamos a seguir Brasil. haciendo todo lo que hacemos, como lo Sí. hicimos siempre. Nos vamos a... Digo, ¿dónde nos vamos? Y sí, yo ya puse porque me preguntaron 800.000 veces por el Facebook y yo ya puse. Nos vamos a Floripa, Pipa. Me hicieron Floripa, una Pipa. despedida hermosísima. Me divertí muchísimo. Vamos a hacer videos blog también seguramente. A las redes para que vayan viendo cómo nos vamos mudando. Mil gracias por la paciencia y por responder todas mis preguntas. A vos por preguntar. Yo amo cuando preguntan. Érico es demasiado feliz cuando le escriben preguntas. Así En que, serio. por favor, no Me se encanta. olviden. Yo soy así en todas las super Susanita, en todas mis talleres y en todas las cosas. Yo soy la que más levanta la mano, la que más pregunta. Y así fue que yo he aprendido muchísimo. Preguntando se llega. Así que, nada, para eso estamos. Bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Creemos que este es el último stream, pero creemos, capaz, no sabemos. No se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta, de darle al corazoncito acá en Twitch. Si tienen Amazon Prime, ya saben, una sub gratis. Así que ha sido un placer. Buenas noches a todos. Gracias por estar ahí, esa gente que siempre está ahí como un viewer, pero no escribe. Así que muchísimas gracias. De verdad, gracias y nos vemos pronto. Besitos, besitos. Chau, chau. Besitos, besitos, chao, chao.